¿no? Sí. ¿Cómo aparece? ¿O cómo sería? No, las Ah, clases, claro, porque yo busco las clases en no, acá pero en las el clases, Classroom las no están. clases están en el Classroom. Están en YouTube, pero están en el Classroom, así que Ah, porque a mí me parece la primera nada más, por eso pregunto. Sí, la otra vez que tuvimos la otra clase no estuvo. Claro, yo tampoco lo encontré. bueno. Después y yo tengo mi canal que es lo que pasa es que está todo mezclado, porque está electrónica, informática. Bueno, yo voy a ver que si tengo todas las clases se las vuelvo a subir, ¿eh? Después. Listo, listo. Bueno, entonces, como decía, vamos a continuar con el tema, vamos a profundizar un poco más en la parte de atenuación y ruido, y vamos a ver dos perturbaciones más, ¿sí? Que son la distorsión por retardo y el ancho de banda limitado. Quiere decir que en un sistema de comunicaciones, en un cable o en un medio de transmisión, hay 4 perturbaciones. La atenuación, el ancho de banda limitado, distorsión por retardo y el ruido. Bueno, ahora voy a compartir pantalla y voy a hacer una presentación en PowerPoint del tema. Cualquier consulta, duda, no duden en interrumpirme y hacerme la consulta, ¿eh? Después, a final de la clase, antes de terminar, si tienen dudas de cómo hacerlo de las gráficas, después se las explico. Bien, vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, ya. Bien. Bueno, nosotros habíamos visto, ¿sí?, que teníamos la señal transmitida, que es este tren de bit que tenemos acá, ceros, unos, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Es una señal analógica o digital. Digital. Muy bien. Lo de arriba, la señal compuesta por ceros y unos, es una señal digital. Bien. Acá habla de señal transmitida. Acá ya la interfaz hizo la conversión de la señal de arriba, transmisora, ¿sí? Esto es lo que manda la computadora, este tren de bit, ¿sí? Y la interfaz la convirtió en una señal de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto es una señal analógica o digital ya? ¿Qué les parece? Analógica. Analógica, porque tiene tensiones negativas, y este es el cero de voltaje, ¿no? Tiene tensiones negativas y tensiones positivas. Entonces, acá ya lo que hizo en la señal transmitida, la interfaz, fue convertir la señal digital que sale de una computadora transmisora a una señal analógica para poder ser transmitida por el medio o el cable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Más abajo tenemos ya el efecto de atenuación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señal? ¿Qué observan ustedes? Si alguien me puede decir. ¿Qué es lo que están observando? ¿Se deformó la señal? Sí, como que Sí. se puso Sí. como... Ojo, hay que hacer un paréntesis. Una cosa es deformación y otra cosa es, ¿cómo se llama? Disminución. ¿Qué pasó con la señal? ¿Se deformó usted visualmente? No, sigue Disminuyó. estando No, igual, disminuyó, solo entonces. disminuyó. Bien, no se deformó, porque fíjense que no tengo ruido montado en la señal. Pero ¿qué pasó con la amplitud de la señal? ¿Con el voltaje, la potencia o la corriente? Ahí sí. ¿Qué Disminuyó. pasó? ¿Disminuyó o bajó? Disminuyó. ¿Ven? Esta distancia que yo tengo acá, ¿sí? O esta distancia que yo tengo acá arriba, no es lo mismo de la señal de abajo. Fíjense que bajó la señal, ¿no? El nivel de voltaje, por ejemplo. Sí, profe, Entonces, pero en una digital haría diferencia. en una digital suele pasar lo mismo. La amplitud, ¿sí? En una digital no tengo tensiones negativas, tengo tensiones solamente positivas. Por ejemplo, si yo defino en la digital que el cero lógico de cero voltaje es 0 volts y el 1 lógico es 5 volts, para que haya atenuación, el 0 lógico tiene que seguir siendo 0 volts, pero el 1 lógico no va a ser 5 volts, va a ser 3 volts, por ejemplo, o 2 volts, una tensión menor. Entonces ahí también hubo una atenuación de la señal, ¿estamos de acuerdo? Bien, en este caso tenemos una señal analógica, entonces tenemos disminución tanto en semiciclos positivos como en semiciclos negativos.
Bien, entonces, acá me está demostrando que a medida que se va transmitiendo la señal por el medio, por el cable, la perturbación, atenuación está influyendo en la transmisión, ¿sí? ¿Cómo influye? Bueno, no deforma la señal, porque fíjense que la forma de onda es la misma que la que tengo acá arriba, pero ¿qué pasa con la amplitud? Baja, ¿no es cierto? Bien, ese es el efecto de atenuación. Luego está el efecto de ancho de banda limitado, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar bien, pero bueno, quiero que vean qué pasa ahora. No solamente se atenúa la señal, ya viene con la atenuación, con el nivel de tensión atenuado, ¿sí? Sino que ¿qué pasó con la señal? Ahora sí, ¿qué le pasó a la señal? ¿Qué Se deforma. Se deforma, ¿ven? Se deforma, muy bien. Fíjense que acá es una cuadrada perfecta, acá también, pero acá ya empieza a tener como estos piquitos, ¿sí? Esas deformaciones, como esas ondulaciones. ¿Qué significa eso? Y significa que, por ejemplo, si tengo un cable coaxil que tiene un ancho de banda de 50 MHz, la señal, la frecuencia de esa señal está por arriba de esos 50 MHz. Entonces se empieza a transmitir la señal, pero deformada. Ahora lo vamos a ver con más profundidad. Bien. Entonces tenemos el ancho de banda limitado, acá tenemos la distorsión por retardo, es decir, acá ya tenemos el efecto de la atenuación más el ancho de banda limitado, pero fíjense que hubo como un corrimiento, ¿sí? Fíjense que acá viene el piquito así y la señal corta acá, ¿no es cierto? ¿Y acá qué pasó? Es como que se corrió, este piquito acá se corrió y se metió en el otro bit. Entonces la distorsión por retardo lo que hace es que exista una interferencia entre símbolos, ¿sí? Símbolos se le llama a este tren de caracteres, ¿sí? Quiere decir que este bit ya está incidiendo o interfiriendo al otro bit siguiente y este bit siguiente se metió dentro del bit que sigue, el tercer bit, y así sucesivamente. Es como que la señal se corre hacia la derecha, ¿sí? Bien, ese es el efecto de distorsión por retardo. Bien. Vamos a ver, bueno, este es el ruido de la línea. Si esta señal no se estuviera transmitiendo por el cable, esta señal analógica, este ruido existe, estaría presente, ¿sí? Es un ruido que tiene un voltaje muy pobre, o sea, el ruido tiene que ser del orden de los milivol o microvol. Cuanto más chico es el nivel de ruido de la línea, mucho mejor para las comunicaciones, ¿eh? Acuérdense que este es el ruido de la línea, es decir que siempre va a estar este ruido. Bien. Y por último vemos la señal que se recibe. Fíjense, acá está. Esta señal que yo veo acá es la combinación o la suma de la atenuación, ¿sí? El ancho de banda limitado, la distorsión por retardo, el ruido de línea. Bueno, todo eso, si yo lo encimo, lo sumo, fíjense lo que me da la resultante que llega al DTE o computadora receptora. O sea, nada que ver, salió con esto, ¿sí? Y fíjense cómo llegó, totalmente atenuado y deformado. Eso hace que cuando el receptor, la computadora receptora, la interfaz, tenga que volver a pasar de una señal analógica, como vemos acá, a una señal digital para que, la computadora receptora sepa comprender qué es lo que llegó, ¿no? Entonces, ¿qué hace la interfaz? Hace una señal de muestreo, va muestreando. Muestrea acá y como ve que la señal en este bit está por debajo de 0 volt, pone un 0. O sea, como le da una tensión negativa, pone un 0. O sea que mandó un 0, recibió un 0. En el próximo muestreo del próximo bit viene acá y ve que la señal está por encima, o sea, está atenuada, pero está por encima del 0 voltaje del eje horizontal que veo acá. Entonces lo transforma como un 1 lógico. Quiere decir que este bit también llegó bien porque si mandó un 1 y se recibió un 1. Lo mismo se hace con el bit siguiente, ¿sí? Muestré acá, observa que la señal sigue estando por arriba del 0 volt, de este eje, y pone un 1, pero en el cuarto bit yo mandé un 0 y fíjense, recibió un 1. ¿Por qué? Porque justo muestreó acá, en este piquito que tengo acá. Y como en este piquito que está acá está la señal por arriba del eje horizontal, o sea, de 0 voltaje, puso un 1. ¿Qué tengo acá? Como dijimos anteriormente, un error de bit, ¿sí?
Bueno, muestrean todos los demás bits y observo que llegan correctamente. Entonces, ya estamos sumando 2 perturbaciones más. Antes teníamos la atenuación y el ruido de la línea, que sumados me daban un error de bit. Ahora le estamos sumando, o estamos viendo, que hay una nueva perturbación llamada ancho de banda limitado y distorsión por retardo. ¿Alguna consulta de esto? No. Hasta ahora no. Bueno, No, ahora se entiende. No. bien, vamos a seguir y van a ver que se les va a aclarar un poco más el panorama. Bien. Bueno, habíamos visto que la atenuación, la intensidad de la señal disminuye con la distancia, ¿sí? Cuando hablamos de intensidad estamos hablando de la amplitud de la señal, disminuye, ¿sí? Uno de los factores que producía la atenuación era la distancia, ¿se acuerdan? Bien. Para corregir la atenuación se establece un límite a la longitud del cable y así garantizar que el receptor pueda detectar e interpretar con confiabilidad la señal atenuada recibida. Depende del medio. ¿Se acuerdan que en el cable coaxil habíamos visto que manejábamos 2 protocolos, 10 base 2 y 10 base 5? ¿Sí? Y se acuerdan que el 2 o el 5, ¿qué decía? ¿Qué El significaba? base 2 quiere decir que tenía 200 metros entre distancia entre el receptor y el que... No, El sí. transmisor y receptor, sí. Eso era teórico. Teórico y el práctico era 185 metros. Bueno. Pues, Sí, está correcto. Bien. O sea que base 2 significa que tengo una distancia de 200 metros teóricos, 185 metros. Pero a partir de esos 200 metros teóricos o 185 metros, ¿qué va a pasar? va a atenuar la señal. Muy bien, va a atenuar la señal. Entonces, ¿cómo lo puedo corregir esa atenuación? ¿Qué debo poner yo? Y tendrías que poner un amplificador. Muy bien, un amplificador. ¿Ven? Acá dice, si el cable es más largo, de lo máximo que permite el cable mandar, ¿sí? Se inserta uno más amplificadores, si la señal es analógica, o repetidores, si la señal es digital, a intervalos a lo largo del cable, a fin de restablecer las señales a niveles originales. Quiere decir que ese voltaje, esa corriente, esa amplitud de la señal o esa potencia, a medida que va transitando por el cable, se va bajando, se va disminuyendo. Entonces, ¿qué debo poner yo para salvar eso? Ese efecto de atenuación, amplificadores, como dijo el compañero, repito, si la señal es analógica, o repetidores, si la señal es digital. Es un amplificador, el repetidor, pero para las señales digitales. Es lo mismo. Bien. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la atenuación, aumenta con la frecuencia. Quiere decir que si yo aumento la frecuencia de esa señal, la frecuencia, acuérdense que ¿qué unidad tiene la frecuencia? ¿Cuál era la unidad de frecuencia? ¿Alguno sabe? ¿Se acuerda? ¿Cuál? Hertz. El hertz, muy bien, el hertz. Es hertz si el periodo de la señal está en segundos, ¿se acuerdan? Entonces, la frecuencia se mide en hertz si su periodo, acuérdense que un periodo era un semiciclo positivo y un semiciclo negativo, la distancia entre un semiciclo positivo y negativo de una señal analógica, ¿sí? Si está en segundos el periodo, la frecuencia me da en hertz. Si está en milisegundos el periodo, la frecuencia me da en kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Si está en microsegundos la frecuencia, el periodo, la frecuencia está en megahertz. Si está en nanosegundos el periodo, la frecuencia me da en gigahertz. Quiere decir que a medida que yo voy bajando el periodo, ¿qué va a pasar con la unidad de frecuencia? Aumenta. ¿Y cómo es el periodo con la frecuencia? ¿Cómo son? Aumenta inversamente proporcional. Muy bien, inversamente proporcionales. Significa que si aumento la frecuencia, baja el periodo, o si aumento el periodo, baja la frecuencia. ¿Sí? No solamente aumenta y disminuyen los valores, sino también las unidades de un parámetro con respecto al otro. ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta ahora? ¿Alguna duda? No, ninguna. Bien, entonces la atenuación aumenta con la frecuencia y como una señal comprende su intervalo de frecuencias, también se distorsiona.
Para resolver este problema, dijimos anteriormente, se diseñan amplificadores para que suban el nivel de las señales de diferentes frecuencias en distintos grados. Son los famosos ecualizadores. ¿Saben lo que son los ecualizadores? ¿Vieron que ustedes, por ejemplo, el Winamp, ustedes tienen la computadora Winamp para escuchar música MP3? ¿Alguno usó el Winamp de la compu, no? Bueno, No solo el Lo he ARRI, usado, pero bueno, el Winamp es un reproductor de música MP3, pero no solamente es un reproductor, sino tiene como un control, unos potenciómetros deslizables, ¿sí? Con decibeles positivos y decibeles negativos. A esos potenciómetros se les llaman ecualizadores. Entonces, ¿qué hago yo moviendo esos potenciómetros? Y variando el sonido de la música, variando las armónicas. Ustedes saben que nuestra voz, por ejemplo, o un ruido o una música, es la suma de varias componentes de señales, ¿sí? A esas componentes tenemos una señal fundamental, por ejemplo, mi voz, ¿sí? Pero esa señal fundamental, que es el sonido de mi voz, el tono grave, agudo, finito de las voces del ser humano, está compuesto por la suma de varias armónicas, que son subondas o subseñales. Bien, entonces, con un ecualizador, lo que yo puedo hacer, ir variando, poniendo más agudo, ¿sí? ¿Ustedes escucharon alguna vez? Bueno, en los amplificadores hay. Une, ¿no, profe? ¿Cómo? Sería Perdón. el autotune sería uno, por así decirlo. Sí, claro. Muy bien. El autotune sirve para, digamos, corregir la voz de los cantantes, ¿sí? ¿Es eso? Sí. Para mejorarlo. Bueno, si hay un cantante que usa autotune, porque es malo, ¿sí? Sí, hay cantantes famosos que usan autotune. Bueno, pero está bien. Entonces, con el autotune, ¿qué hago? Tiene ecualizadores que lo que hace es mejorar la voz del cantante, ¿sí? Si era muy finita, la hace un poquito más grave, ¿sí? Si era muy grave, la hace un poquito finita. O sea, hace ecualizar. Ecualizar significa igualar, ¿sí? ¿Igualar qué? Igualar las armónicas. Para que... Se estabilizan. Exactamente. Entonces, eso es lo que es un ecualizador. Los amplificadores viejos, ¿sí? Si de algún tocadisco, ustedes no solamente tienen el volumen para subir el volumen o bajar el volumen del sonido del, por ejemplo, el tocadisco, sino también tenían unos controles de grave y agudo que hacían que la música se escuchara distinto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, esos son los ecualizadores. Entonces, esos ecualizadores igualan la atenuación dentro de una banda de frecuencias definida. Bien. Vamos a ver que la atenuación se mide en decibeles. ¿Por qué se mide en decibeles? Bueno, porque si yo tengo una etapa, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito. Vamos a adelantar una diapositiva. Esperen, yo ahora esto lo voy a explicar. Acá, por ejemplo, tengo una etapa de comunicaciones. Fíjense, acá tengo potencia de entrada, potencia de salida. Tensión de entrada, tensión de salida. Corriente de entrada o corriente de salida. Bien, ¿qué significa? Que en una etapa de comunicaciones la amplitud de la señal puede estar en watts o miliwatts, como tengo acá, puede estar en voltaje, la amplitud puede ser un voltaje, una tensión, o la amplitud de la señal puede ser una corriente. Entonces, si esto es la entrada y esta es la salida de una etapa de comunicaciones, ¿sí? Bien, entonces, yo puedo calcular, fíjense si hago... vamos a suponer que entran 4 milivolt y acá salen 10 milivolt. ¿La etapa que está haciendo? ¿Amplificando o atenuando? ¿Qué les parece a ustedes? Amplificando. Amplificando, ¿por qué? Porque la salida, la potencia de salida es mayor a la potencia de entrada. Entonces, ¿cómo se saca la ganancia o amplificación sin unidad? Y bueno, se hace la relación o el cociente entre la potencia de salida, el valor de la potencia de salida, lo divido por la potencia de entrada, 10 dividido 4, ¿cuánto me da? Dos y pico, ¿no es cierto? Porque 4 Sí. por 2, 8, 2,5. 2,5. 2,5. Bien, quiere decir que la potencia de salida es 2,5 veces mayor a la potencia de entrada. ¿Estamos de acuerdo?
Pero eso es una ganancia dimensional. ¿Por qué esa dimensional? Porque, ¿qué pasó con las unidades de milivolt de la potencia de entrada con las unidades, o la unidad milivolt con la potencia de salida? Se simplifican las unidades, ¿no es cierto? Cuando yo hago 10 miliwatts dividido 4 miliwatts, Claro, quedan lo watts. primero, no, queda dimensional, sin unidad. O sea, la ganancia dimensional es 2,5, no tiene unidad, no se llama ni miliwatt, no se llama nada. ¿Por qué? Porque se simplificaron las unidades, tanto de la potencia de salida como de la potencia de entrada. Lo mismo pasa con la tensión de salida y la tensión de entrada. Cuando yo hago, ¿sí?, la relación de atenuación o amplificación entre la salida con respecto a la entrada, me va a dar una ganancia o atenuación sin unidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque hago voltaje de salida en volt dividido voltaje de entrada en volt. Y lo mismo pasa con la corriente, ¿sí? Hago corriente de salida en ampere dividido la corriente de entrada en ampere, y esa dimensional. Entonces, yo necesito darle una, digamos, a la atenuación o a la amplificación. Lo que pasa es que estamos hablando de perturbaciones, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de atenuación, pero sepan que también en la amplificación necesito darle una unidad. ¿Y cuál va a ser? El decibeles. ¿Por qué va a ser el decibeles? Bueno, muy fácil. Si nosotros teníamos, como el primer caso, ¿se acuerdan? Potencia de salida y potencia de entrada, una etapa que entra una potencia y sale otra potencia. La ecuación para calcular la atenuación o la amplificación, en este caso atenuación, en decibeles, es esta ecuación, 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Esta es una propiedad matemática, no sé si vieron el año pasado el logaritmo ustedes. ¿Vieron el logaritmo el año pasado? No. No vieron, bueno. ¿Sí? Bueno. Después vamos a ver cómo se despeja y qué es la propiedad del logaritmo. Ahora, sepan o interpreten que la atenuación en potencia se saca así. Pero si tenemos tensión o corriente, es exactamente lo mismo, pero ¿qué varió? Varió el número, fíjense que acá dice 10, ¿sí? Y acá adelante dice 20, lo mismo que para la corriente. Varió el número que multiplica el logaritmo en base 10 de la relación de salida sobre entrada. En el caso de la potencia va a ser 10, ¿sí? Y en el caso de la tensión o corriente, el numerito o la constante que va a multiplicar a esa propiedad matemática es 20. Más adelante vamos a ver por qué es eso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo. Si tengo potencia, y bueno, voy a aplicar la primera ecuación, que es esta de acá. Si tengo tensión o corriente, ¿sí? Tengo tensión como en esta etapa o corriente, ya no voy a aplicar la ecuación de arriba de atenuación o amplificación, sino voy a usar las ecuaciones correspondientes a tensión o corriente. ¿Dudas hasta acá? Después vamos a ver por qué, cómo parto de la potencia y llego a la tensión o la corriente, ¿sí? El despeje, hay que aplicar matemática, pero no me quiero detener en esto porque es complicado, así que después yo se los voy a aplicar. ¿Alguna duda? No. No, Profe, entiendo. este Word o este PowerPoint que está haciendo, después lo sube a clase o ya está ahí. Esta conversación, esta clase la voy a subir sí, al Classroom. Sí. Sí. Dale. Bien. Bueno, esto es lo que ya explicamos, ¿sí? Bien. Esto se da tanto, estas ecuaciones se da tanto, repito, para la atenuación como para la amplificación también, ¿no? Bien. Bueno, ya salimos de la atenuación, explicamos el efecto que producía la atenuación y vimos la ecuación para calcular en forma aproximada, ¿sí?, la amplificación, o en este caso la perturbación atenuación de una etapa o de varias etapas. Vamos a la segunda perturbación, nos estamos refiriendo del ancho de banda limitado. Entonces, todo canal de comunicación tiene un ancho de banda definido asociado a él que especifica la banda de componentes de frecuencia senoidal que el canal transmitirá sin atenuación. Bien, hasta ahora chino básico para ustedes, pero bueno, ya se lo explico. Con la técnica matemática
¿sí? Análisis de Fourier, podemos demostrar que toda señal periódica está formada por una serie infinita de componentes de frecuencias senoidales, ¿sí? Bien. ¿Qué es una señal periódica? Es aquella que se repite a intervalos o periodos regulares, ¿sí? Y esto es la definición matemática de lo que es una señal periódica. La función en el tiempo es igual a la función en el tiempo más un periodo t para todo tiempo. Bien, esto no nos interesa porque esto es más para un electrónico o un matemático, sí, pero sepan que el ancho de banda limitado se calcula haciendo un análisis de Fourier. Nosotros no vamos a calcular el análisis de Fourier porque es muy complicado, necesitan mucha matemática, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan lo que es el concepto de ancho de banda limitado. Bien. Entonces, para que una señal periódica pueda representarse por una serie de Fourier, deberá respetar que tenga un número finito de discontinuidades en el periodo t, en caso de ser discontinua, el valor medio en el periodo t sea finito, y esto lo vamos a correr porque está molestando, y que tenga un número finito de máximos positivos y máximos negativos. Bien. Esto es chino básico para ustedes, pero conceptualmente podríamos decir que el ancho de banda limitado se produce, ¿sí?, cuando yo supero, por ejemplo, tengo el cable coaxil, doy el mismo ejemplo que di al principio, tengo el cable coaxil cuyo ancho de banda es de 50 MHz, una frecuencia de 50 MHz, ¿sí? 50 MHz, la frecuencia máxima que soporta ese cable. Pido por favor si alguien puede, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero me está metiendo ruido, si lo pueden apagar los micrófonos, todos. Ahí está, gracias. Bien, entonces, vamos a suponer que tengo un cable coaxil cuyo ancho de banda o cuyo rango de frecuencia soporta hasta 50 MHz máximo. Bien, el ancho de banda se da cuando yo supero, voy a transmitir una señal con una frecuencia mayor a esos 50 MHz. Entonces, ¿qué efecto se va a producir? Y bueno, el efecto que se va a producir, a ver si puedo. Vamos a ir a la diapositiva. ¿Sí? Visualmente, ¿cuál será? Fíjense, este es el ancho de banda limitado. Entonces, esta señal posiblemente haya tenido una frecuencia mayor a los 50 MHz. Entonces, cuando yo transmito una señal con una frecuencia mayor al máximo que soporta el cable, empieza a ver estas deformaciones. Entonces, conceptualmente a mí me interesa que ustedes sepan eso, ¿sí? Que el ancho de banda limitado se produce cuando la frecuencia de la señal supera el rango máximo de frecuencias que soporta el cable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bien. Bien. Entonces, el ancho de banda del canal siempre limita la tasa de bit o de datos máxima que se puede lograr. Como conclusión podríamos decir eso. Bien. Eso con respecto a una señal analógica. Con respecto a señales digitales va a pasar lo mismo, ¿sí? Solamente que, bueno, estas ecuaciones, fíjense que una diferencia con las otras ecuaciones es que el logaritmo era en base 10 y acá ya en las señales digitales el logaritmo es en base 2. ¿Alguno se puede imaginar por qué cambia de 10 a 2? Y porque uno es binario y mientras el otro Muy decimal. bien. Ese 2 significa, ¿sí?, que solamente en una señal digital tengo dos valores posibles de voltaje, potencia o corriente, el 0 lógico y el 1 lógico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las ecuaciones para calcular, ¿sí?, los parámetros de una señal digital ya no va a estar en función del logaritmo en base 10, sino va a estar en función del logaritmo en base 2. Entonces, cuando transmitimos información binaria, o sea, el tren de ceros y unos lógicos, por un canal de banda limitado, a menudo podremos usar más de 2 niveles de señal. Esto significa que cada elemento de señal puede representar más de un solo dígito binario.
Si el número de niveles de señal es m mayúscula, esta es una ecuación que relaciona el número de bit, que lo voy a llamar m minúscula, con el número de niveles que tiene la señal digital, que es m mayúscula, ¿sí? Entonces, el número de bit es igual al logaritmo en base 2 del número de niveles de señal que tiene la señal digital. Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que si enviamos un flujo de bit con datos que tengan 4 niveles de señal, vamos a suponer que este mayúscula sea 4 niveles de señal, ¿sí? Cada elemento de señal servirá para transmitir 2 dígitos binarios. ¿Por qué? O sea, con 4 niveles de señal, ¿cuántos bits se pueden transmitir? 2. Lo que pasa es que acá tendríamos que ver las propiedades de logaritmo. ¿Cómo se calcula el logaritmo en base 2 de 4? ¿Alguno sabe? ¿Alguno alguna vez vio? No vieron la propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? No. No me acuerdo, profe. Bueno, No, no lo entonces, vimos. si explicamos esto, entonces esto lo voy a pasar de largo, porque si yo le explico esto, para usted va a ser chino básico, ¿sí? En la próxima clase voy a preparar un PowerPoint, ¿sí? Y vamos a ver un poco de matemática, ¿sí? Bueno, esto tampoco lo vamos a ver porque esto es la parte analógica digital, ¿sí? Vamos a pasarlo esto. Son cálculos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, si no, no van a entender nada. Vamos a pasar. Bien, entonces, tenemos la atenuación como conclusión, ¿sí? Que tenemos la reducción de nivel de amplitud de la señal. Y tenemos otra perturbación ahora que sabemos que es el ancho de banda limitado, que se produce, que deforma la señal y se produce cuando la frecuencia de la señal es mucho mayor a la frecuencia máxima que soporta el cable. Yo quiero que entiendan eso hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entendió bien? Sí. Bien. Veamos ahora el efecto de distorsión por retardo. Bien. Profe, Sí. ¿cómo es cuando gastas el ancho de banda de un día, por ejemplo? Te dan tantos gigabytes por día. ¿Y cómo sería superar eso? Sí. ¿Esté muy arriba en el ancho de banda? Se cortó. Hola. Hola, profe, ¿se escucha? No, porque se entrecorta la comunicación. Repetime, por favor, porque no te escuché bien. ¿Y cómo sería la limitación por ancho de banda cuando el servicio tiene un uso limitado? Tenés y se corta. No sé. Profe, creo que se le está cortando a usted porque yo estoy No, se escuchando corta, bien se todo. corta. ¿Eh? Perdón. Se Que corta, creo no sé qué me que, preguntó. que creo que se le corta a usted nada más, porque yo escucho bien todo. Sí, yo también. ¿Se me corta a mí? Y lo que pasa es que estamos... hay 3 computadoras en casa y las 3 estamos en clase, así que fíjense que el ancho... Bueno, ahí tenemos un problema de ancho de banda limitado. Estamos usando 3 computadoras, ¿sí? Al mismo tiempo. Estamos, sí, medio complicados. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, se te escucha bien igual. El problema es ese, que estoy justo con... estamos, mi hija, mi señora que es docente también, y yo en este momento con Wi-Fi dando clase, entonces se corta. Qué pena. Profe, ahí se lo escribí en el chat a ver si lo puede entender bien. A ver, que me pregunte, acá me puso, ¿cómo sería el uso del ancho de banda con respecto a la limitación que queda el servicio? ¿Cómo sería el uso del ancho de banda con respecto a la limitación que da el servicio? Creo Claro, que lo la vos formulaste pagás más. por una cantidad de bits que servicio. Por eso digo. Bueno, el ancho de banda limitado se produce cuando, por ejemplo, estamos teniendo ahora un caso real, ¿sí? Que a mí se me entrecorta la comunicación.
¿sí? ¿Por qué? Yo tengo un ancho máximo de internet de 100 megas, ¿sí? Bien, entonces, como es banda ancha, no es banda base, cada computadora, ¿qué hace banda ancha? Lo que hace es, el total de los 100 megas lo divide en este caso por 3 computadoras. Si hubiera 4 conectadas, estamos de acuerdo, se dividiría por 4. O sea, esa frecuencia dividido 4, o sea que yo de 100 megas estoy utilizando, supuestamente, tengo que hacer 100 dividido 3, Unos unos 30 30 megas megas. más o menos. Exactamente. O sea, mi señora está usando 30 megas, mi hija está usando 30 megas y yo estoy usando 30 megas. Mm, Entonces ahí está limitado el ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo? claro. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, ¿sí? Cuando hay una sola computadora, esa computadora está trabajando a 100 megas, pero a medida que se van conectando dispositivos a la red de Wi-Fi, ¿sí? La velocidad va a empezar a bajar, ¿sí? La Mm. frecuencia va a empezar a bajar y se produce ¿Y qué trabaja estos entonces a 10 megas cada computadora? Sí, 30. a 30 A está el más 30. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué efecto produce? Y que se me entrecorte la comunicación, o que ustedes cuando me preguntan algo, o se congele la imagen, ¿se entiende? Mm, Entonces, la deformación que se ve en la señal, ¿sí? En realidad lo que pasa no es, nosotros no vemos esa señal deformada. ¿Qué efecto observamos? Y bueno, esto que se corta la comunicación, que por ahí hablo fluidamente y por ahí se corta y vuelve a escucharse mi voz, ¿sí? mm, Eso es el ancho de banda limitado. Y eso se debe a que estamos conectados en este momento con varias computadoras. mm. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien, buenísimo. Vamos a seguir con el PowerPoint entonces. Bien, están viendo, vamos a presentar desde ahí está. La distorsión por retardo. Se la llama también interferencia entre símbolos, ahora vamos a ver por qué, y su efecto consiste en variar los instantes de transmisión de transición de bit de la señal recibida. Solo se produce en medios guiados, o sea, solamente se produce en las transmisiones por cable, a eso se refiere, ¿sí? La velocidad de propagación por el medio varía con la frecuencia. ¿Ven? Acá estamos teniendo eso también. La magnitud de distorsión aumenta conforme se eleva la tasa de bit de los datos transmitidos. Por lo tanto, si aumentamos la tasa de bit, algunas de las componentes de frecuencias asociadas a cada transición de bit se retrasan y empiezan a interferir las componentes de frecuencias asociadas a un bit posterior. Las componentes de frecuencia llegan al receptor en distintos instantes de tiempo, originando desplazamientos de fase entre las distintas frecuencias. Bien, entonces, el problema de comunicación que tuvimos recién, ahí vimos bien el ancho de banda limitado y también podemos ver la distorsión por retardo. ¿Por qué? Porque mi señora supuestamente debe tener el mismo problema. Mi señora está en la computadora principal, ¿sí? En la computadora, digamos, de escritorio, donde yo tengo la bajada de internet. Yo estoy acá usando Wi-Fi, ¿sí? Y mi hija también está usando Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos conectados al mismo tiempo, 3 computadoras, ¿sí? La velocidad de la red baja. Si baja la velocidad de la red, significa que, ¿qué pasa? Que hay un desfasaje entre mi imagen, ¿sí? Y lo que yo voy diciendo. Por eso se entrecorta o se escucha desfasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los bits que transmite la computadora? Y un bit interfiere al otro. Hay como un corrimiento. Si ustedes vamos a volver a la imagen. A ver. Vamos a volver. Fíjense, acá tengo el efecto de distorsión por retardo, ¿sí?
¿Qué pasaba con la voz o la comunicación mía que se entrecortaba? Bien, y lo que pasa es que hay como una interferencia, ¿sí? Entre lo que yo estoy diciendo con la imagen, por ejemplo, que estoy emitiendo yo desde mi computadora. Entonces hay como un desfasaje, ¿se entiende? Y eso hace que la comunicación se corte. Entonces, recién acabamos de experimentar, ¿sí?, lo que es el ancho de banda limitado y la distorsión por retardo. La distorsión por retardo, ¿dónde se va? Dijimos que solamente se produce en los medios guiados. Entonces, mi señora, nosotros tuvimos ancho de banda limitado, porque yo estoy trabajando ahora con Wi-Fi. Pero mi señora no solamente le pasó lo mismo con el ancho de banda limitado, o sea que se entrecortaba lo que ella decía, sino también que tenía distorsión por retardo. ¿Por qué? Ella está conectada a la bajada de línea de internet, está conectada por medio de un cable, ¿no es cierto? A internet. Entonces, el efecto que produce es una interferencia de un bit hacia otro bit. Hay como un corrimiento de la señal. Ese corrimiento de la señal lo que hace es que, por ejemplo, no se escuche mi voz, se entrecorte mi voz, ¿sí? O la voz de ustedes cuando ustedes me hacen una pregunta, o que la imagen se adelante al audio, al sonido, o al revés, o que el sonido se adelante a la imagen. ¿Más o menos entienden el efecto de la distorsión por retardo? Sí, sí. Un ejemplo claro puede ser que, por ejemplo, ahora que está la Copa América, que veamos partidos y estemos viendo la transmisión, ¿sí? Y que el gol se adelante al relato del relator de fútbol, del partido. Se adelantó la imagen del gol y a los 20 segundos o 30 después de haber convertido el gol, se escucha al relator gritar gol. Eso es un desfasaje entre las señales, hay una distorsión. O cuando estás mirando el mismo programa en dos televisores y uno está más adelantado que el otro. El efecto sería algo parecido. Ese es el efecto de distorsión por retardo, exactamente. Muy bien, ese es otro ejemplo. ¿Sí? Pero en ese caso, ese efecto se produce porque estás mirando el mismo canal por dos dispositivos distintos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sería algo parecido a lo que vos decís, sí. ¿Se entendió lo que es la distorsión por retardo? Sí. Entonces se llama interferencia entre símbolos, ¿por qué? Porque un bit interfiere al otro, o sea que hay un corrimiento de la señal. Y eso produce que el audio esté desfasado con el sonido, con la imagen, por ejemplo, en este caso de la videollamada o de la videoclase. Bien, ¿hasta acá dudas? Entonces vimos atenuación, vimos ancho de banda limitado y vimos distorsión por retardo. ¿Alguna duda que me quieran consultar? No. 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 ¿No? ¿Quedó claro? Bueno. Sí. Bueno, por último el ruido, ¿sí? Entonces, cuando no hay señal, o sea, cuando el canal está desocupado, en condiciones ideales, una línea o cable presenta una señal eléctrica nula, es decir, no tengo ruido. En condiciones ideales, el canal cuando no está viajando la información, supuestamente no tendría ruido. Pero en la práctica, la línea recibe perturbaciones aleatorias aun cuando no se envíe ninguna señal. Entonces, a ese ruido se lo llama nivel de ruido de línea, que es lo que vimos acá en la imagen. ¿Sí? Voy para atrás. Es esta imagen de acá, esta sola que dice ruido. Bueno, este es el ruido de línea. Este es el ruido que siempre está en la línea, ¿sí? Que viene de afuera. Entonces, por más que no se transmita esta señal que yo tengo acá, este ruido siempre va a estar en la línea de transmisión. Bien. A eso me refiero, ¿sí? Con respecto a la práctica del ruido en el canal. Bien, vamos a continuar. Qué lástima que esto no lo puedo explicar. Claro, no expliqué las propiedades del logaritmo. Bien. En el límite, al atenuarse la señal enviada, su amplitud se reduce a la del ruido de fondo de línea. O sea, el peligro que nos produce la atenuación
es que la señal, la amplitud de la señal, se iguale a la amplitud del ruido. ¿Se entiende? Eso es muy perjudicial para las comunicaciones. Por lo tanto, uno de los parámetros importantes asociado a los cables es la relación entre la potencia media de señal, S, y la potencia media del ruido. ¿Sí? Bien. Quiere decir que hay una relación señal a ruido en un medio de comunicación, ¿sí? Después vamos a ver, no lo voy a explicar esto, pero vamos a ver que esta relación señal a ruido, ¿sí? Cuanto más grande es este valor, este S sobre N, mucho mejor para la comunicación. ¿Por qué? Porque S va a ser mucho mayor a N. S es la amplitud de la señal y N es la amplitud del ruido. Entonces, yo tengo que lograr en un canal ideal para comunicación que la señal sea mucho mayor al ruido. Entonces, por eso me tengo que fijar qué relación señal al ruido tiene los cables, ¿no? Bien, bueno, esto no, porque vamos a suponer, fíjense, acá lo dice bien clarito, si la relación señal-ruido es mucho mayor a 1, esto significa que el nivel de potencia, tensión o corriente de la señal es mucho mayor a nivel de potencia, tensión o corriente del ruido. Entonces, este es un canal de buena calidad para transmitir. Caso contrario, si este cociente es menor a 1, eso significa que la señal, el nivel de amplitud de la señal es mucho menor al ruido. Por lo tanto, el canal es de mala calidad, ¿sí? Para poder transmitir. Bueno, esto no, porque esto hay que explicar logaritmo y no van a entender ahora nada. Este ejemplo tampoco. Vamos a saltear esto, lo vamos a ver. Y nos vamos a la fuente de ruido. Entonces teníamos, ¿se acuerdan de la diafonía? ¿Qué era la diafonía? Si alguien me puede decir qué era la diafonía y en qué tipo de cable se producía. Se producía en el par trenzado, me parece. Y No, en el par trenzado, ¿qué hacía? Reducía el nivel de diafonía. línea abierta de 2 hilos. Ajá, en las líneas abiertas de 2 hilos. ¿Y qué pasaba en la diafonía? ¿Por qué se producía? Era que se cruzaban las señales de los dos cables por los campos electromagnéticos. Muy bien. Es decir, si yo tenía dos cables juntos y en uno circulaba corriente, ¿sí? Esa corriente que circulaba en uno inducía un ruido en el cable que estaba próximo, ¿sí? Y viceversa. Entonces, ahí hay como un acoplamiento de ruido, perturbación, acoplamiento capacitivo entre los cables, y eso es la diafonía, o sea, se produce un ruido de un cable sobre el otro cable. Bien. Bien, acá dice, se producen líneas de alambre abierto, o sea, líneas abiertas de 2 hilos, y en menor medida en cables de pares trenzada. Al trenzar los cables, yo tengo las líneas abiertas. Si yo los trenzo, se descubrió que el nivel de diafonía bajaba. El nivel de acoplamiento entre los cables bajaba. Y ahí surgió el par trenzado, ¿sí? Pero no se elimina del todo, ¿sí? Baja, pero no se elimina. Bien, acá volvemos a decir lo mismo, se debe a un acoplamiento eléctrico no deseado entre dos o más líneas adyacentes son juntas, ¿sí? Y provoca que una señal enviada por una línea sea captada por líneas adyacentes en forma de señal, es decir, en forma de ruido pequeño pero finito. Un ejemplo son las conversaciones que a veces se escuchan en el fondo cuando hablamos por teléfono o incluso ruido. Esa fritura, ¿vieron cuando uno habla por teléfono que a veces se escucha esa fritura? Bien, eso es la diafonía. Existen varios tipos de diafonía, pero la más perjudicial es la diafonía de extremo cercano o NEX, o también llamada autodiafonía. Su causa es la fuerte señal de salida que se da por el circuito transmisor, que se acopla e interfiere la señal mucho más débil en la entrada del circuito receptor local. Bien. Entonces, dijimos que si entrelazábamos los cables,
el nivel de diafonía se reducía, pero no se eliminaba del todo. Entonces, para eliminar la diafonía, ¿sí? Para solucionar este ruido, se utilizan los canceladores de NEX adaptativos. ¿Qué son los canceladores de NEX? Bueno, la figura muestra una computadora, un DTE, este es el pin transmisor y este es el pin receptor de la computadora. Este es el cable, ¿sí?, que va a enviar la señal, y este es el cable por donde va a recibir la señal esta computadora. Fíjense, acá tengo dos cables cercanos, ¿no es cierto?, adyacentes. Entonces, se le conecta entre el pin transmisor y el pin receptor a la computadora un cancelador de NEX adaptativo. ¿Qué es eso? Es un filtro formado por capacitores y resistencias, ¿sí?, que lo que hace es que la señal, esta es la diafonía, este es el ruido que yo debo eliminar, ¿sí? Este ruido tiene una determinada frecuencia, entonces ese filtro lo que hace es, está calculado específicamente para que esa frecuencia no pase. Es decir, que lo que hace es eliminar este ruido entre este cable y este cable. Entonces, el cancelador de NEX adaptativo adentro tiene un filtro compuesto por resistencia y capacitores, que lo que hace que junto con este amplificador operacional, ¿sí?, no se acople la señal que es transmitida con la señal que es recibida en la computadora. ¿Se entiende? Es un aparatito que se conecta entre el pin transmisor y el pin receptor. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá dice señal de error. ¿Por qué? Bueno, porque la señal pasa por acá, se trata de cancelar, ¿sí?, y se compara la señal, el ruido que tengo yo en esta patita, si se eliminó o no, con lo que se recibe acá. Entonces, si el nivel de señal de la señal recibida, o sea, si el voltaje, la potencia o la corriente de la señal recibida es mayor al nivel de voltaje, corriente o potencia que sale de este cancelador de NEX, entonces esa señal recibida va al circuito receptor. Caso contrario, es por el cancelador de NEX. Todavía el nivel de potencia o nivel de amplitud de esta señal viene por acá y se vuelve a meter dentro del cancelador de NEX, del filtro. Por eso se llama señal de error. Quedó un remanente por eliminar. Entonces, hasta que no se elimine ese remanente, no va a llegar esa señal recibida al circuito receptor. ¿Se entiende cómo funciona esto? Este amplificador operacional es un comparador, ¿sí? Compara la señal que sale del cancelador con la señal que se recibe de otra computadora. Entonces, para que la señal recibida llegue al circuito receptor, esta señal recibida debe tener una amplitud mayor a la señal que sale del cancelador de NEX. Caso contrario, no se va a recibir hasta que no se elimine del todo este ruido llamado diafonía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo trabaja esto? ¿Y dónde se conecta? Sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, con un cancelador de NEX yo me aseguro de eliminar definitivamente el ruido de diafonía. Vamos a otro ruido que existe, que se llama ruido de impulso. Este ruido es causado por impulsos de energía eléctrica asociados a equipos externos y que son captados por una línea de señal. Son de corta duración y tienen una gran amplitud. Afortunadamente no se dan en gran medida, o sea, se puede llegar a dar cada tanto. Veamos un ejemplo. Las descargas eléctricas atmosféricas o en caso de una red telefónica con impulsos eléctricos asociados a circuitos de conmutación que se emplean en antiguas centrales telefónicas. Entonces, el ruido de impulso lo generan, ¿sí?, por ejemplo, las fuentes de alimentación de los equipos, de los transmisores o receptores, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese ruido de impulso? ¿Qué forma tiene? A ver, no está acá. A ver si tenemos, acá está. Esta es la gráfica de un ruido de impulso. Fíjense, este es un pulso o un impulso de gran amplitud, ¿sí? Este es el ruido que mayor daño produce.
Si bien es un ruido que tiene una duración muy corta, pero es el que más daño produce. ¿Por qué? Porque el ruido se presenta como chasquido. Fíjense que cada vez que se producen estos picos, ¿se acuerdan de las frituras que yo hablaba en la comunicación telefónica? Bueno, se produce también por estos impulsos, entonces son como chasquidos en la línea y pueden ocasionar serios problemas cuando se envían datos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un chasquido de medio segundo, este pulsito dura medio segundo, y ese medio segundo puede alterar 1200 bits de datos si la tasa de transmisión es de 2400 bits por segundo. Es decir, de un total de 2400, un impulso de medio segundo me altera la mitad de lo que yo tengo que transmitir. Fíjense qué perjudicial es. ¿Este ruido se puede eliminar? No, no se puede eliminar. Es decir, si pasa, y bueno, la señal que se mandó por el canal se va a tener que volver a enviar, pero no se puede eliminar como la diafonía, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces tenemos el ruido de impulso, que es causado por impulsos de energía eléctrica asociados a los equipos externos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después tenemos el ruido térmico blanco, ¿sí?, que se presenta en todos los dispositivos y medios de transmisión electrónicos, independientemente de cualquier efecto externo. ¿Sí? Es el pi ese que se escucha de Se fondo. debe a la agitación. No sé, yo conozco el ruido térmico el blanco, ruido blanco ¿saben por como... qué se produce? Cuando circula una corriente. Sí. ¿Cómo? No, que yo conocía el ruido blanco como ese pi que está de fondo siempre, que se escucha por ahí o en el televisor o cuando estás usando los auriculares. Va, pero Ajá. por definición de ruido blanco, Sí, podría ser. no sabía si tenía. No, pero acá lo que estamos, sí, puede ser, pero acá lo que estamos hablando es de que cada vez que circula una corriente, hay una agitación térmica o un movimiento de electrones por un componente, por un cable, ¿sí? Se produce un sobrecalentamiento de ese material o ese conductor. ¿Estamos de acuerdo? No al punto de que yo lo toco y me quemo, pero sí se empieza como a entibiar. Si alguno alguna vez armó algún amplificador o algún circuito eléctrico, electrónico, va a ver que a medida que está funcionando ese circuito, si yo toco un transistor, por ejemplo, ¿sí?, va a empezar a disipar calor ese transistor. Bueno, ese es el ruido térmico blanco, ¿sí? Entonces, hay ruido porque se debe a la agitación térmica. La agitación térmica, la corriente circula porque hay un movimiento de electrones por ese conductor, ¿sí? Y eso no lo puedo salvar tampoco. Es propio digamos, de la circulación de corriente, ¿sí? Entonces, sepan ustedes que hay un ruido térmico que también produce ruido. ¿Por qué? Porque hay una circulación de corriente. Cada vez que circula una corriente por ejemplo, un transistor, una resistencia, un diodo o por un cable en el conductor central, ¿sí?, se produce un ruido térmico. Es decir, se produce una agitación térmica. Se llama térmico porque se empieza como a elevar un poquito la temperatura. Repito, no al término de que uno se queme cuando toca el componente, pero empieza a entibiarse, ¿sí? Eso se debe al pasaje de corriente eléctrica por ese conductor o por ese material. Es decir, a cualquier temperatura por encima de los 0 grados absoluto, todos los medios de transmisión experimentan ruido térmico o también llamado ruido blanco. ¿Qué tengo que hacer yo para que no tener ruido térmico blanco? Y bueno, el medio de transmisión, ¿sí?, ponerlo a una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados. ¿Sí? Por ejemplo, hoy que es un día muy frío, si yo tengo un cable coaxil que está en la intemperie, experimentar ruido térmico o blanco. Pero un día de mucho calor, sí. ¿Se entiende? Bien. Bien. ¿Cómo Bueno, acá dijo, profe, teníamos el recién efecto que de no las lo escuché? perturbaciones, ¿sí?, de la señal atenuada.
¿Cómo? Perdón. ¿Cómo habías Se dicho entrecorta anteriormente con el otra frío y vez. calor? Ah, Por ejemplo, un día de hoy que hace mucho frío, si yo pongo un cable a la intemperie, mm, como son temperaturas altas, ¿sí? ¿Sí? Supuestamente, sobre todo si está por debajo de los 0 grados centígrados, ¿sí? No voy a tener sobre ese cable el ruido térmico blanco. Por más que circule una corriente, no se va a producir una elevación de la temperatura del medio donde se está transmitiendo la corriente, ¿se entiende? ah, sí, 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 se entiende. Ahora, a un día de calor sí, ¿sí? Un día de calor sí. Mm. Bien. Este es un ruido que no es perjudicial, ¿sí? Sí. O sea, un lugar donde podría transcurrir bien la señal sin interferencia de temperatura sería la Antártida, ¿o cómo sería? Por el frío, digo yo. Sí, lo que pasa que sí, lo que pasa es que ese es algo lógico, es como si, no sé, el televisor, si yo lo dejo mucho tiempo funcionando, vieron que si yo lo toco, empieza como, no digo que quema, pero empieza como a entibiarse la carcasa, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, por el efecto del ruido térmico, es decir, por el televisor circula una corriente, o sea, si bien yo lo alimento a 220 volt, lo tengo que alimentar, al alimentarlo, ¿sí? Esa alimentación, ese voltaje que le pongo, hace que circule una corriente por los componentes. Y eso empieza a levantar temperatura. ¿Se entiende? Entonces ese es el efecto de ruido térmico o blanco. No sé si me entienden, logran decir. Sí, sí. ¿Sí? Se produce un calentamiento de todos los componentes, del televisor o del equipo de música, ¿sí? Que hace que la señal, ¿sí? Tenga un ruido. Entonces, ¿este ruido térmico dónde se produce? ¿Dentro del cable o fuera del cable? ¿Qué les parece a ustedes? Dentro del cable. Dentro del cable, porque circula una corriente dentro del cable, por lo tanto, ese efecto se produce adentro del cable. ¿Estamos de acuerdo? ¿La diafonía dónde se produce? ¿Dentro del Fuera cable del o fuera cable. del cable? Fuera del cable, porque la produce la circulación de corriente de otro cable. Entonces, si por el cable 1 circula corriente, esa corriente que circula por el cable 1 va a incidir un ruido de afuera al cable 2. Entonces la diafonía se produce por el efecto de un cable sobre otro, o sea que se produce afuera del cable, ¿sí? Bien. ¿El ruido de impulso dónde se produce? ¿Dentro del cable o fuera del cable? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense qué dice acá. Es causado por impulso de energía eléctrica asociados a equipos externos, Entonces, afuera. afuera del cable, ¿sí? Afuera del cable. Bien. Y acá faltaría, a ver, creo que faltaría el ruido térmico blanco. Bien. Y faltaría también nombrar a la interferencia electromagnética. ¿Sí? ¿Qué es la interferencia? Es un ruido que producen, por ejemplo, dispositivos como motores, ¿sí? Quiere decir que son ruidos que se producen fuera del cable. ¿Estamos de acuerdo? También la interferencia electromagnética. Entonces tenemos 4 tipos de ruido. Tenemos la diafonía, que ya la vimos. Tenemos el ruido de impulso. Tenemos el ruido térmico o ruido blanco. Y la interferencia electromagnética. Acá me faltó poner la interferencia electromagnética, que la producen dispositivos electromagnéticos. Por ejemplo, como un motor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el motor tiene un bobinado adentro, ¿sí? No sé si alguna vez estudiaron motores ustedes, pero tiene como un bobinado, ¿sí? Son espiras que tiene con un alambre de cobre, que cuando yo lo alimento a 220 volt, 380 o 12 volt, dependiendo si el motor es de alterna o continua, esa alimentación hace que se produzca una circulación de corriente por el bobinado. Entonces, cuando circula la corriente por el bobinado, eso hace que el motor gire, rote, ¿sí? Su centro, y eso produce un ruido.
¿Se entiende? Hay motores que tienen ruido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer del tema que vieron? Entonces, ¿qué es lo que vimos acá? Vimos las fuentes de atenuación y distorsión. Hicimos un repaso de la atenuación y del ruido, que es el ruido, pero nos introducimos también en el ancho de banda limitado, en la distorsión por retardo y la clasificación de los distintos tipos de ruido. No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer. Fíjense que acá, ¿sí?, la suma de todas las perturbaciones me da el error del bit, ¿sí? En este caso 1, pero me puede dar 2, 3 o 8 o todos los errores de bit que se puedan producir, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, consulta. No, No. no, profe, estamos bien. ¿No? Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, después que termine con el otro curso, porque ahora Si es posible a que las 10 subas esta tengo clase clase y con que el subas la otro clase anterior. curso, y bueno, sí, voy a ver por qué no están las clases anteriores, las tengo yo supuestamente. Capaz que no las bajé del mail, porque cuando grabo siempre me las carga primero en el mail, las tengo que bajar, después pasar a YouTube y recién ahí se las pongo en el Classroom. Así que bueno, yo les voy a dar las clases, las que grabé, se las voy a pasar. Esta seguro la van a tener. Igualmente yo después les voy a dar un PDF de esto. Les voy a dar un PDF como para que tengan, aparte del video de la clase, para que puedan tener información escrita del tema, ¿no? Por cualquier cosa que hay, que tengan cualquier duda. Bien, ¿alguna consulta? No. No, estamos. ¿No? Bueno, Y yo te envié bien. mensajes al privado en una clase. Sí, lo que Pará. pasa es que tuve Profe, ¿quieren no, ver lo de las señales? Sí. ¿qué la Sí, corrección? profe. ¿Decís vos? No. No, la corrección no. Yo ya expliqué cómo se tenía que hacer. Si quieren explico de nuevo lo que es lo que tienen que hacer. A No, ver, no, en no. la Porque yo actividad tengo una 1, duda sí, que me mandaste la sí. corrección. O sea, entiendo todo Ah, lo. sí. Pero vos me mandaste que la gráfica no la realicé. O algo así. Y yo la había hecho. Te la mandé aparte del Word. Yo. De hecho, te envié Qué un raro. mensaje en privado. Si después te querés fijar. Bueno, yo después me fijo, pero alguien me quería hacer una consulta de las gráficas, no sé. ¿O Sí, eras profe. vos, Martín? Yo, Julián, profe. Acá. Julián. Sí, ¿qué dudas? Em, O sea, lo que tienen que marcar ustedes es los parámetros de una señal analógica y los parámetros en la señal digital. Entonces, lo primero que tienen que hacer es bajarse de internet, no la dibujen ustedes a mano, bájense una señal analógica y digital. Sí, decime qué duda tenés. de lo que me habías marcado, ahora te pregunto. A ver, ¿por qué no presentás por pantalla? A ver. Bueno, Y lo mismo ahí Martín, a ver, presentá por pantalla después Martín, a ver dónde está la señal, mostrame la señal si la tenés. Así la voy viendo. me habías marcado que falta el ruido de línea y la atenuación. Y que no Presentá son... por pantalla, ahí tenés, al lado de la manito tenés un cuadrito No, con Eh, una flechita yo hacia ahora no arriba, puedo cliqué ahí. presentar. Yo estoy en celu. ¿Presento el trabajo, profe? ¿O ¿Sí? la corrección? Ah, el trabajo. Bien, ahí No, lo que me quieras, no sé cuál es la consulta de la imagen. claro, del total de cosas que tenemos que marcar. Porque Bueno, a ver, presentá tu trabajo, a ver. ahí creo que está presentando. A ver, yo te voy indicando, sí. Sí, Ahí. ahí está. Bien. ¿Y qué te puse yo ahí? Faltaba... ¿Por qué veo esto acá? A ver, ahí está. A Ahí. ver.
Ahí, por ejemplo, esta es la señal. Bueno, acá la señal digital, fíjate que tiene tensión negativa, en este caso. Sí. Y yo quería que Sí, la sí. dibujen con tensiones solamente positivas. Sí, están. Eso lo tendría que borrar. Y además O tiene sea que valores. Sí. esta señal, si bien es digital, no es la que yo les expliqué, ¿sí? No, aparte tiene valores negativos y los positivos también En varían. cuanto a la analógica, esta está bien, está la cresta, este es el valle no es este, ¿eh? El valle es este de acá abajo. Sí, está corrido el Ahí me pusiste el valle esto, y eso no es. valle del punto No más ese es el bajo. valle. Es ahí es el valle. Bien. Después tenés la amplitud entre 0 volt y un pico, eso es la tensión pico, y después tenés la tensión pico a pico entre la amplitud positiva y una negativa. Sí. ¿Qué faltaría acá? Falta el periodo, marcar el periodo. Un periodo es un semiciclo positivo y uno negativo. ¿Ves donde dice valle ahí? Esa Sí. rayita déjala y trazate desde el eje vertical hasta donde dice valle, trazá una línea y poné T mayúscula. Ese es el periodo de la señal. Bien. Y después falta la longitud de onda que va entre un máximo y el otro máximo. Es decir, entre una cresta y otra. Es la distancia entre una cresta y otra. Esa es la longitud lambda de longitud de onda y eso está en metros. Eso te faltó marcar. Bien. Y me habías puesto también que no están todos los bits representados. No están todos los bits representados. No, porque en esta señal, yo no sé cuánto vale la tasa de modulación y señalización. Dijimos que la tasa de señalización, vos tenés que hacer una señal digital con ceros y unos, pero todos, o sea, 0 es 0 volt y 1 es un voltaje determinado. O sea que Sí. esta amplitud acá abajo del 0 no va. No, se lo borro. Y que sean de la misma amplitud. Fíjate que me pusiste un bit más grande y otro bit más chico, ¿sí? Entonces, esto está mal. Entonces, vos tenés que decir, bueno, ¿cuántos bits por segundo tengo? Y bueno, tengo que contar todos los unos y todos los ceros que tengo que se transmiten, vamos a suponer que es en un tiempo de un segundo. Vamos a suponer que tenemos 4 ceros y 4 unos. Entonces tenemos 8 bits por segundo. O sea que la tasa de transmisión o de datos es 8 bits por segundo. Bien. Y Entendí. después tenemos que ver y la tasa de señalización o modulación, que son los cambios de 0 a 1. Sí. Entonces, ahí tenés que ver cuántos tenés, cuántos cambios. Y eso te va a dar en baudios. O sea que te falta marcar. Acá marcaste la amplitud de pico, está bien, y el ancho del pulso. Y te faltó la tasa de transmisión de datos y la tasa de modulación o señalización. Bien. Bien. Gracias. A ver, pará. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Yo te voy a mostrar lo que tienen que hacer en la digital. Voy a compartir yo y voy a aprovechar la del PowerPoint que tengo acá, donde estaba la señal. A ver si la tengo acá. La señal digital, yo la vi dibujada. Acá está. ¿Se ve? Vos tenés que dibujar este tipo de señal, ¿ves? Esta es la señal digital. Entonces, R es la tasa de bit o de datos. Entonces, ¿cuántos bits o datos tengo? Y bueno, ahí tengo que contar, si esto se transmite en un segundo, vos tenés que poner acá un segundo. Entonces, ¿cuántos unos y ceros tengo? Y tengo 1, 2, 3, 4, bueno. Conté, tengo 13 bits. Entonces, la tasa de señalización vale 13 bits en este caso. Perdón, la tasa de datos, no, dije mal. La tasa de bit de datos se vale me estaba 13 bits por asustando. segundo. Profe, no es por No, interrumpir. la tasa de bit de datos vale 13 bits por Tenemos segundo. que- Disculpe, me equivoqué yo. Bien. Ahora después tengo que sacar la tasa de señalización. Entonces, la tasa de señalización son los cambios de 1 a 0 y de 0 a entrecorta. No escucho bien. No sé, se entrecortó, no escuché bien. Bueno, tengo 8 cambios de 0 a 1 y 1 a 0. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo vamos a hacer en vivo. Mirá, te voy a explicar. Vamos a agarrar,
vamos a poner insertar una forma, ¿sí? Y lo voy a poner en color rojo. ¿Dónde tengo yo para poner en color rojo? Relleno, contorno acá. A ver si lo puedo poner en rojo. Ah. Ahí está. Bien. Entonces, ahí tengo un cambio. ¿Sí? Venía en 1 y va en 0. Bien. Ahí tengo un cambio. Ahí tengo dos cambios. Viene en 0 y pasa a 1. Acá tengo 3 cambios. ¿Sí? Venía en 1 y pasa a 0. Acá tengo 4 cambios. Venía en 0 y pasa a 1. Acá tengo 5 cambios. Acá tengo 6 cambios. Acá tengo 7 cambios. Y en el último tengo 8 cambios. Entonces, ¿cuánto vale la tasa de señalización? 8 baudios. ¿Me entendiste cómo lo hice? Sí, profe, ahí está. ¿Se entendió cómo lo hice? Bien, eso es lo que tenés que dibujar vos. Fíjate que esta señal yo la bajé de internet. Entonces ustedes lo que tienen que poner acá faltó poner la amplitud del pulso, ¿sí? Acá ponen una rayita cada otra y acá ponen A sub P, que es amplitud del pulso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, acá ponen un segundo. Ah, y faltó poner el ancho de pulso, ¿sí? O ancho de bit, para no confundir con AP. Acá ponen AP y acá ponen AB. O sea, ¿dónde van a poner AB? Y van a poner AB, por ejemplo, desde acá hasta, vamos, otro más, hasta acá. Ese es el ancho de un pulso, de un pulso. Entonces ahí van a poner ancho de bit. ¿Estamos de acuerdo? Y acá van a poner amplitud del bit. Entonces es amplitud del bit, ancho del bit, tasa de señalización y tasa de modulación. Eso es lo que tienen que poner en la señal digital. ¿Se Buenísimo. entendió? Sí, sí. Bien, ¿alguna consulta más que me quieran hacer? No, profe, ahí estaba viendo, porque yo estoy en el celu, estaba viendo el Classroom y me dijiste que, a ver, ahí me fijo bien, Sí. que me falta graficar la atenuación, el ruido de línea y la señal de muestreo. Ah, pero no es en esa gráfica. No, pero vos yo estoy hablando de la actividad 1. La actividad 2, Ah, sí. Bueno, te faltó hacer esto. ah, ¿Qué a ver, porque te puse? ¿Qué te faltó? O sea, vos tenés que dibujar esto, mirá. sí, me falta la atenuación, el ruido de niña y la señal de muestreo. Yo había Bien. hecho, creo que el ruido de niña cuando Vos se distorsiona toda hiciste esta la... señal. Claro, claro. Pero vos tenés que hacer los 3 efectos. Vos haces primero esta señal. ¿Sí? La estás. Ah, Sí. no estoy. Espera. Vamos a compartir por pantalla. Profe, igual una cosa, ahora a las 10 Eso era tenemos lo que clase de teníamos. matemáticas. Sí, bueno, se pueden retirar, chicos, los que no. Ya está. Listo. Abrazo. ¿Listo? Espérame, Vale, Martín, Listo. que te Chao, explico profe. Nos vemos, profe. a vos. Hasta la Nos semana. Chao. vemos. Gracias por... Vos tenés esto, ¿lo ves? profe. Chao, chao. Vos tenés esto. Ah, Bien. Te faltó hacer esto abajo. Te faltó hacer el ruido de línea. Y te faltó hacer. Vos hiciste esto. La suma. mm, mm, ¿Me entendés? Entonces vos tenés que hacer. mm. A lo que vos hiciste, a este ruido de línea, arriba agregarle el ruido de línea y agregarle la atenuación. Ah, listo. Listo. Eso es lo que te faltó hacer. Ahora me acuerdo, sí. Bien. Bueno, ¿Entendiste? bueno, profe. Sí, entendí. Dibujar eso. Perfecto. Bueno, volvelo a hacer, volvelo a dibujar, sacale una foto, borrar la foto que ya insertaste en el trabajo y insertar la nueva foto. Bueno, Si te perfecto. queda bien. Muchísimas Bueno, gracias. listo. Nos Hasta vemos. mañana. Chao, chao.